Amén, hermanos. Les invito a que tomemos nuestra Biblia con la mano derecha y vamos a decir juntos nuestra declaración de fe. Decimos juntos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por la bendición que nos das. Gracias, Dios mío, porque nos das tu palabra maravillosa, Señor, y nos das oportunidad de leerla, Señor, de aprender a través de ella, Señor. Te pedimos que nos hables, Señor, que nos muestres tu voluntad, que nos des un mensaje, Señor, de aquello que quieres enseñarnos en este día. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Estamos terminando ya el libro de Eclesiastés. Ya empezamos el miércoles pasado con el último versículo y hoy continuamos con el último versículo. El sermón se llama Dejemos una huella que dé vida, parte 2. La semana pasada fue la parte 1. Ya lo dije la vez pasada, Salomón pareciera que el Eclesiastés es su último, su último regalo para el pueblo hebreo. Quería darles una última enseñanza a las personas a las que había gobernado. Ya hemos dicho en otras ocasiones, el pastor Gilberto y yo, que cuando era joven y apasionado, escribió el Cantar de los Cantares. Cuando ya había adquirido experiencia y era un rey sabio, escribió los Proverbios. Y cuando era un viejito refunfuñón, escribió el Eclesiastés. Dicen algunos, pero más que un viejito refunfuñón, podemos encontrar en estas palabras del Eclesiastés enseñanzas tremendas para nuestra vida. Muchas cosas parecieran quejas, a cada rato dice, vanidad de vanidades, esto es vanidad y esto no sirve para nada y esto es un absurdo, pero al final de cuentas nos deja una enseñanza tremenda, nos deja una huella de vida. Creo que todos los seres humanos nos gustaría dejar una huella en la vida, es decir, dejar algo, que otras personas hayan experimentado bendición, que otras personas hayan encontrado a través de nosotros algo bueno que les pudimos dar. Sin duda que los que somos padres quisiéramos que nuestros hijos encontraran una huella que seguir en nuestras vidas. Tristemente en ocasiones la huella que dejamos los unos en los otros es más bien un trauma, es más bien un dolor, una falta de perdón o algo que les hicimos que les dejó dañado y que ahora tienen que ir a terapia para poder librarse de la huella que les dejamos. Por eso este sermón, digamos que tiene dos partes. En primer lugar, ayudarnos a entender cómo puede ser la huella positiva que podemos dejar. Y en segundo lugar, que si sentimos que alguien tal vez dejó una huella negativa en nuestra vida, podamos lidiar con ello, perdonar, salir adelante y ser mejores que lo que esa huella, como quien dice, nos dejó. Ya dijimos 4 ideas la vez pasada. En primer lugar, la huella o la marca de la experiencia, compartir lo que hemos recibido. Es decir, que como individuos no estamos solos en el universo, no estamos solos en el mundo, sino que tenemos un montón de experiencias y de errores que otros han cometido que nos pueden enseñar. Así que podemos aprender de los errores del pasado que otros han experimentado sin tener que nosotros cometer ese error y por lo tanto podemos pasar esa experiencia, podemos pasar esa sabiduría de saber vivir aprendiendo en el Señor a las futuras generaciones. La huella de la experiencia. En segundo lugar, la huella del gusto por el bien. Compartir el placer de vivir bien, de vivir sanamente, de vivir sin ataduras que nos eviten experimentar la bendición que Dios tiene para nosotros. Dijimos también la huella de la disciplina, compartir la bendición de trabajar, es decir, de esforzarse y sacar buenos resultados de lo que uno hace. Y finalmente vimos la semana pasada la huella del conocimiento, o como dijimos, compartir la verdad infalible. Es decir, que conocer a Jesucristo es una verdad infalible. No se puede negar la existencia de nuestro Dios, no se puede negar la existencia de Jesucristo y por lo tanto, creer en Él es un acto de sabiduría. Hace poco vi una frase que dijo un ateo. Yo le he dicho así a los chavos que cómo me hubiera gustado nacer mejor en los años 20, en los años 30, porque en aquel tiempo había ateos que se respetaban, por lo menos hacían filosofía, como Sartre, Nietzsche y cosas así, pero ahora los que nos tocaron los jóvenes de ahora, Richard Dawkins, Hitchens, neta son bastante brutos. Y este cuate Dawkins dijo que el mito de Jesucristo es una cosa que él no se puede tragar. O sea, como si fuera un ser no histórico. Honestamente,
no puede una persona decir que es inteligente y decir que es historiador y decir que el hecho de que Jesucristo existió sea un mito. Es decir, la evidencia histórica es tremenda. No se puede contradecir. Para contradecirla, uno tiene que hacer un suicidio intelectual y decidir negar la historia, a pesar de todas las evidencias fuertísimas que hay. Por ponerles un ejemplo, no hay ni la mitad de una evidencia de la existencia de Sócrates. Hay escritos que hablan de Sócrates, pero bien podría ser un ser ficticio. Algunos dicen que Platón inventó, no, Sócrates, Aristóteles. No, sí, Sócrates, porque Sócrates fue el maestro de Alejandro Magno. Algunos dicen que a lo mejor Platón lo pudo haber inventado y que inventó cosas respecto a él y dijo que Sócrates decía de tal manera para él poder contestarle. Esto es porque no hay escritos de Sócrates, no hay nada que haya sido firmado como Sócrates dijo esto, sino está lo que Platón escribió respecto a Sócrates. Así que bien pudo haber no existido, porque no hay actas de nacimiento, no hay testimonios de su vida, salvo como fábulas o metáforas o cosas así. No se puede saber a ciencia cierta si existió, número uno. Número dos, las evidencias posibles de su existencia son de 500 años después de que él se murió. Con Jesús es al revés. Hay evidencias tremendas, montones de personas que hablan de Jesús y escritos que algunos pudieron haber sido hasta contemporáneos a los escritores. Es decir, tenemos copias del Evangelio de Mateo que se escribieron cuando Mateo seguía vivo, más o menos en el año 50. Del Evangelio de Marcos hay más de 14,000 copias. De los diálogos de Platón no hay una sola copia completa, hay fragmentos. ¿Se me explicó? O sea, es abrumadora. La verdad del Evangelio es tremenda. Por eso podemos creer en la huella del conocimiento, compartir la verdad infalible. Creer en Jesucristo no tiene falla, no tiene error. Vamos a leer el texto una vez más, Eclesiastés 12, del 9 al 13. Eclesiastés 12, del 9 al 14 más bien. Se los leo y ustedes me pueden seguir con su vista, hermanos. Dice: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad, la verdad infalible. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Ahora bien, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Amén. Que el Señor nos bendiga con su palabra. Ya les he dicho, hermanos, algunos ya saben que yo soy medio ñoño y me gustan mucho las cuestiones así científicas y leer sobre hoyos negros y esas cosas. Lo leo en el mismo nivel en el que una persona normal leería las fábulas de Esopo. Es decir, no me creo todo lo que algunos de estos dicen, pero leyendo así, encontré sobre Nathan Collins. No sé si saben quién es Nathan Collins, es el que dirige el proyecto Genoma a nivel mundial. Nathan Collins dijo que hay una cosa que la evolución jamás podrá explicar, que es cómo surgió la vida, el ADN. Y él dijo, es ridículamente infinito la imposibilidad de que la vida haya surgido por sí sola. Hay un supuesto experimento, se llama el experimento de Oparin y Handel. Son unos científicos que supuestamente crearon vida en el laboratorio. Eso es lo que nos enseñan en la escuela, pero no es eso lo que hicieron. Lo que hicieron es que crearon de manera casi natural ciertos elementos necesarios para la vida. Pero déjenme les digo, el cálculo dice que se necesitarían por lo menos 36 elementos, de los cuales ellos consiguieron 9. Y de esos 9 elementos son de los más sencillos que se pueden conseguir. O sea, algunos ni siquiera se tuvieron que crear, como el agua, sino que pues, es lo que le echaron a la solución. Así que ese experimento no dice nada sobre la creación de la vida, salvo lo difícil que es. Cuando Nathan Collins dijo esto, algunos científicos se decidieron a probar que él estaba equivocado y decir que no era tan difícil, e hicieron los cálculos necesarios para decir cuántas probabilidades hay de que la vida se hubiera creado por sí sola, sin la intervención intencional de nadie.
entendamos que este cuate, Nathan Collins, no es cristiano, es ateo y sigue creyendo en la evolución, pero dice que la evolución no explica el origen de la vida. Y los que hicieron este cálculo son ateos, evolucionistas, pero el cálculo más conservador, es decir, el que dice los números más pequeños, es que las posibilidades para que la vida se formara son de 1 a 10 elevado a la 40,000. O sea, usted pone un 10 y luego le pone 40,000 ceros después de eso. 1 en ese numerón. Hay que decirlo así, es una posibilidad en 1.000.000 de millones de millones de millones, y hay que decir millones 6,000 veces. O sea, es un número ridículo. Para ponerle en ejemplo, nuestra galaxia tiene más o menos 1,000 billones, o sea, miles de de estrellas. 3 miles. O 2 millones, o sea, 6 miles. ¿Me explico? De estrellas. 1,000,000 de millones de estrellas en nuestra galaxia. Se calcula entonces que en el universo hay 1,000,000 de millones 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 de estrellas. 8 veces millones. La posibilidad de que existiera la vida es 1,000,000 de millones 6,000 veces. O sea, es ridículamente imposible que exista la vida en el universo. Tendríamos que tener más o menos pues unos cuantos millones de universos para que en uno surgiera vida. ¿Sí me explicó? Creer en el Señor Jesucristo, más bien, no creer en el Señor Jesucristo, no creer en Dios, no creer que existe un ser que nos ama y que nos desea agregar a su reino, no es un acto de imposibilidad intelectual, no es algo que no podamos hacer, es algo que algunas personas no quieren hacer. Al contrario, no se puede no entender que el universo existe porque alguien lo creó. No se puede no creer o no saber que Jesucristo nació. Es totalmente real y absolutamente histórico y no se puede negar. Por eso debemos decir una cosa que hay que dejar en esta vida: la huella del desafío. Retar al mundo a que crea en el Señor, porque los que no creen no es porque no puedan, no es porque no les hayamos explicado, es porque no han querido. Es un reto que hay que hacer, es algo que hay que desafiar a la humanidad, a que reconozcan que vale la pena seguir a Jesucristo. La única manera de desafiar al mundo a que crea en Jesucristo es cuando nosotros estamos apasionados por haber creído en el Señor, cuando realmente consume toda nuestra vida, toda nuestra mente, toda nuestra existencia, y entendemos que creer en Él es lo mejor que nos ha pasado. Un hermano que venía aquí a la iglesia, Austin, yo creo que sí lo conocen, algunos, especialmente los jóvenes, él venía de Oklahoma y vino acá a México, gringo, lo más gringo que uno se puede imaginar. Venía a aprender de cosas de misionología, tuvo que regresar por cuestiones familiares, pero él dice que quiere regresar acá, y yo varias veces lo reté a que probara tacos de machitos, tacos de tripa, de suadero. Jamás me aceptó el reto, tristemente, pero yo le decía así como de cotorreo: si quieres ser misionero tienes que aprender a comer cosas extrañas. Y me decía: ¿pero qué son los machitos? No, no te voy a decir, te los comes y te aguantas. O sea, el chiste no es que sepas, el chiste es que aprendas a comer cosas que no sabes qué es y que le entres con gusto. Lo retaba a eso. Ahora, en parte lo retaba porque a mí los tacos me encantan, o sea, háganse un lado. Si yo pudiera, comía, desayunaba y cenaba tacos. Lástima por el colesterol y las arterias, ¿verdad? Cuando estaba en la universidad, en la UNAM, eso hacía, comía, desayunaba y casi siempre cenaba tacos al pastor. No me pueden hartar esas cosas. Y me gustan tanto que yo no podía creer que mi amigo Austin no quisiera probarlos. ¿Me explico? Ahora, para él, paladar americano, en donde les gusta el queso amarillo y esas cosas que algunos así comen, pues a lo mejor sí le era extraño, pero para mí me era impensable. ¿Cómo? O sea, nunca has probado el suadero, nunca has probado las tripitas, de lo que te pierdes. Jesús es mucho más que los tacos, es mucho más que cualquier cosa que podamos tener en esta tierra. Si realmente Él nos salvó, si realmente puedo identificar lo que yo era antes de creer en Jesucristo y lo que soy ahora, del lugar en el que me sacó y en dónde estoy ahora, retar a la humanidad a que crea en Él es cosa sencilla.
Dice, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones. Es decir, cuando un sabio habla, la sabiduría de Dios se clava en el corazón. Tiene que haber una reacción al respecto. Cuando un cristiano ha experimentado el desafío de seguir a Jesucristo y vive en esta tierra, tiene que haber un clavo, un aguijón en la vida de las personas a nuestro alrededor que les haga reaccionar. Tristemente por eso a veces los cristianos somos atacados o nos conseguimos enemigos de a gratis por ser cristianos, es decir, por haber creído en Jesucristo. Les he comentado que en una ocasión, cuando estaba en la UNAM, yo era maestro adjunto en una clase. Era una maestra lo más esotérica que puede haber en el mundo. Yo discutía mucho con ella porque ella decía que su amor platónico era Freud y yo le decía que se consiguiera un mejor galán, pues porque Freud, no, estaba medio loco, pobrecita, la que se hubiera casado con Freud, pobre de ella. Pero el caso era que eso, discutíamos así, en buena lid, o sea, en buena onda, pero otro de sus alumnos adjuntos me odiaba con, no se imaginan cómo, no me hablaba él, o sea, éramos 6 adjuntos porque tenía diferentes clases, nos juntábamos y platicábamos así de cosas filosóficas acá, él nunca me hablaba, nunca me dirigía la palabra, porque yo era cristiano, jamás le hice nada, me gané su enemistad por haber creído en Jesucristo. Tristemente así nos va a pasar a los cristianos, habrá personas que nos ganaremos su enemistad cuando nuestras palabras y nuestra vida es como un aguijón. Pero gracias a Dios que por esos enemigos que nos ganamos, también ganaremos personas para el reino de los cielos. También podremos llevar el mensaje, porque así es, si somos como un aguijón que va clavándose en la humanidad y retando a las personas a creer en Él, algunos serán nuestros enemigos, pero gracias a Dios algunos creerán en Él. Así que no le tengamos miedo a los conflictos que podemos tener por seguir a Jesucristo. No le tengamos miedo a los posibles enemigos. Dejemos esta huella, la huella del desafío a compartir el reto de seguir a Jesús. Yo ya les he compartido varias veces, yo siento que mi papá es Batman. Y no lo digo nada más a la ligera, o sea, no es como un niño de 6 años que dice, mi papá es un superhéroe, no. En serio, mi papá es Batman, no Superman, no Linterna Verde, no, tiene las características de Batman. Si leyeran los cómics se darían cuenta por qué. Ha habido ocasiones en las que Dios le da un mensaje, Dios le dice, se tiene que hacer esto, y Él lo comparte a la iglesia, y ha habido personas que se han ofendido con eso, ha habido personas que lo han retado a golpes, ha habido personas que han contratado guaruras para golpearlo, porque Él quiere que se predique el evangelio, y al Paz le ha importado poco. Dice, ni modo, tengo que predicar, tengo que dirigir la iglesia a esto, y que me amenazan y que me digan de cosas, no importa, esto es lo que se tiene que hacer, y lo ha hecho, y ha continuado, y eventualmente esas personas malvadas que se han querido manifestar en contra del plan que Dios le dio, desaparecen de algún modo. Dios se encarga de ellos, todos nos damos cuenta de la clase de alimañas que eran, y entonces se van con la cola entre las patas, o de plano se alejan, y ya no causan ningún problema. Por eso digo que mi papá es como Batman, me ha enseñado esto, me ha dejado esta huella, que seguir a Jesús vale la pena cualquier oposición. Cuando estaba en el seminario, en una iglesia en la que estuve, quise trabajar en esa iglesia, llegué al domingo a la iglesia, pedí cita con el pastor, me la dieron para esa semana, fui con el pastor y le dije, soy seminarista, quiero trabajar en esta iglesia, porque yo no quiero trabajar en una iglesia de hispanos, soy mexicano, quiero trabajar en una iglesia de gringos, para aprender esta cuestión transcultural y no sé qué. Y él me dijo, perfecto, está excelente, júntate con tal persona, él está iniciando un ministerio, necesita gente, ve y dile que yo te mandé. Fui con ese hermano, empezamos un ministerio. Esta iglesia tenía un terreno enfrente del San Antonio College, una universidad allá de San Antonio, y ese terreno tenía así como la estructura de un centro comercial, pero no se usaba para nada más que para conciertos cristianos. Entonces todos los como saloncitos, todos los locales no se usaban, y el colegio rentaba a la iglesia ese lugar para que fuera estacionamiento de los jóvenes. Entonces había varias cosas que se querían hacer en ese ministerio. Se quería poner un café internet porque era en un barrio más o menos pobre de la ciudad, se quería poner una biblioteca, se quería poner una cafetería, pero no cafetería así nada más de vender café, sino donde hubiera música, donde hubiera libros, donde hubiera incluso juegos de mesa y así. Y entonces iniciamos bien padre la onda. Iniciamos la cafetería.
A mí me tocaba atenderla martes y jueves en las mañanas. La idea era que los chavos de la universidad, cuando llegaban, pues si querían tomarse ahí un café o algo así, estuviéramos ahí dispuestos con ellos, platicáramos con ellos, nos hiciéramos amigos y les predicáramos. Llegué el primer martes, todo perfecto. El miércoles no me tocaba, llego el jueves y está cerrado. Le hablo al hermano que dirige el ministerio, oye, pues ¿qué pasó? ¿Está cerrado? Sí, perdón, es que no he podido ir y no sé qué, pero espérate, es que estoy arreglando con los hermanos del ministerio. O sea que, pues a lo mejor ya no nos prestan ese local para eso. Entonces, ¿qué hago? No, mejor regrésate y luego platicamos. Bueno, me regresé a la escuela. El domingo, el pastor anunció que renunciaba a la iglesia, que se iba a ir de maestro a Michigan, a una universidad, que le ofrecieron un trabajo y no sé qué. El decano académico de la escuela estaba ahí conmigo, estaba en esa iglesia, y entonces varios compañeros ahí del seminario, éramos 3 que íbamos del seminario, que íbamos a esa iglesia, le fuimos a preguntar, oiga, ¿usted sabe algo que está pasando? Ahorita no platicamos al rato. Nos llevó a comer, que ahí siempre nos llevaba a comer el decano, gracias a Dios, y ahí nos contó, pues es que el miércoles hubo una reunión, los líderes de la iglesia se juntaron con el pastor, y le dijeron que no estaban de acuerdo, que porque en ese edificio que ellos tenían para conciertos para sus niños, iban artistas así de rock cristiano, medio muy chipocludos, y entonces ellos estaban muy contentos porque sus niños podían estar cercanos a los artistas cristianos. Y dijeron que para eso era, pero que algunas personas que estábamos queriendo empezar a meter más gente ahí, que se estaban metiendo jóvenes, que ya estábamos empezando a meter gente de los barrios, o sea, de los que vivían ahí al lado casi de la iglesia, y que no estaban de acuerdo con eso. El pastor les dijo, es el evangelio, hay que predicar, hay que enseñar, hay que traer más gente. Y ellos le dijeron, pues seré el sereno, a nosotros no nos gusta. Y uno de ellos le dijo, y si va a ser así, me voy con mis diezmos, $6 millones que daba en diezmos al año. O sea, era gente así pesuda, por eso eran tan racistas. Y el pastor dijo, no, ni modo, me voy. Y renunció. Y cuando pasó eso, le hablé al Paz casi llorando, y le dije, Paz, ¿dónde hay más gente como tú? Hasta me puedo imaginar qué palabras le hubieras dicho tú. Le hubieras dicho, ¿sabe qué? Agarra su cochino dinero y lárguese de aquí, no queremos sus cochinos diezmos para eso. Así va a ser, no lo queremos. Vamos a ver cómo le hacemos sin su dinero, porque el evangelio se tiene que predicar. Hermanos, hay que dejar la huella del desafío de compartir el evangelio, pero para ello tenemos que haber nosotros aceptado el gran desafío, que es seguir a Jesucristo y predicar el evangelio. Que no nos quepa duda alguna que es lo mejor que puede pasar y que estemos dispuestos a enfrentar lo que sea por lograr que el evangelio se predique. Una segunda idea que encontramos el día de hoy, la huella del trabajo efectivo. Sigue diciendo, versículo 2 en adelante, ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. O sea, no leas mucho, no estudies mucho. Ah, caray, qué mal consejo, diría uno, ¿no? Pero no, es una circunstancia que tiene un propósito. Estudia bien. En lugar de gastarte las pestañas leyendo y releyendo, aprende a usar bien el tiempo. Aprende a no tener que gastar tanto tiempo estudiando para tener que aprender algo. Aprende a no tener que estar trabaje sin dejar un objetivo concreto. Podríamos llamarle esto la huella del trabajo efectivo. Compartir el valor de usar bien el tiempo. Gracias a Dios que nos permite equivocarnos. Porque cada vez que nos equivocamos podemos ser mejores y podemos aprender cosas que no se tienen que hacer. Enseñemos eso a los que están después de nosotros, a los que vienen después de nosotros, a trabajar bien, a ser sabios en lo que hacen y lo que no hacen, a que cuando ejercemos fuerza, ejercemos ganas, sea por algo muy concreto que el Señor ha puesto en nuestro corazón que debemos de obtener. Muchos jóvenes, como soy pastor de jóvenes, muchos jóvenes me preguntan cómo elegir carrera, cómo elegir qué estudiar, y la verdad, yo no sé qué decirles. Yo la verdad no sabría decirles qué carrera es la mejor para ellos, pero siempre les digo, no piensen qué quieres estudiar, pienses qué te apasiona y qué quieres que pase con tu vida en el futuro. Es decir, busca algo que cuando veas que está pasando en el mundo dices, no puede ser posible que esto esté pasando, lo quiero detener. O algo que cuando pase y lo veas digas, qué bueno que esto está pasando, quiero ser parte de eso. Y luego investiga cómo ser parte de eso, cómo ser parte de esa solución. Es decir, no tienes que saber que quieres ser ingeniero, sino cómo piensas usar la ingeniería.
No tienes que saber que quieres estudiar medicina, sino cómo piensas estudiar, más bien, ejercer la medicina. ¿Me explico? Tristemente muchas veces el mundo nos prepara más bien a ser estudiantes y no nos prepara a ser trabajadores. Hubo un tiempo en el que trabajaba en una oficina en donde el trabajo era leer currículums y mandarle esos currículums a diferentes empresas. Llegaban así alteros completos de currículums, o sea, era una empresa que se dedicaba a entrevistar personal para que las empresas que querían personas no tuvieran que hacer las entrevistas. Entonces yo le pasaba a los que eran mis jefes los currículums ya así como que cambiaditos. Me dijeron algunas claves de cosas para no tener que leer todo el currículum y ahorrar tiempo, y una clave que me dijeron es: ve en dónde estudió, Ibero y TEC de Monterrey no los pases, porque ahí no los enseñan a trabajar, les enseñan a dirigir. Eso me dijo a mí el jefe. O sea, me decía, ahí les enseñan que van a ser los jefes y no aprenden a empezar desde cero, no quieren, no les agrada y eventualmente terminan saliendo de las empresas. La mayoría, no todos, pero el día de hoy me doy cuenta que en la mayoría de las empresas, la mayoría de las escuelas, así nos enseñan a seguir estudiando, en lugar de enseñarnos cómo hacer cosas. Yo digo que en la escuela nos podrían enseñar, en lugar de, no sé, de las capitales de Europa que caben cada 15 días, nos podrían enseñar cómo pagar impuestos. ¿Me explico? O sea, cómo sacar la licencia, porque el 30% de la vida adulta son trámites, pero nunca nos enseñan a hacer esas cosas. A lo que voy es a esto. Tristemente en este mundo se gasta mucho tiempo y mucho esfuerzo en cosas inútiles. Ya ni qué decir de Facebook, Twitter, Candy Crush y esas cosas. ¿Cuánto tiempo perdemos en eso? Podemos dejar una gran huella en la vida de otras personas. La huella de saber usar bien el tiempo, la fuerza, el recurso que tenemos. La huella del trabajo efectivo. Hacer las cosas bien y hacerlas pronto. Dice por ahí una frase, ¿cómo? A ver, ¿qué quieres? ¿Rapidez, eficiencia? Y la respuesta debería de ser las dos. Si nada más me puedes dar una, aprende a dar las dos. ¿Me explico? ¿Puedo hacerlo rápido o puedo hacerlo bien? ¿Cuál escoges? Pues que lo haga otro mejor. ¿Se me explicó? Debemos enseñar la huella del trabajo efectivo. Y la mejor manera de trabajar efectivamente es cuando hemos encontrado para qué sirve la vida y por lo tanto en qué dirección debemos de ir. Y cuando hemos encontrado al Señor Jesucristo y Él le da sentido a nuestra vida, es fácil encontrar hacia dónde debemos de ir. Es fácil encontrar que Dios no quiere que gaste el tiempo en cosas que no me ayudan a crecer ni a mí ni a las personas que están a mi alrededor. Es fácil encontrar que Dios no quiere que gaste mi tiempo, mi esfuerzo en discutir, en pelear, cuando puedo amar, perdonar a otras personas. Es muy claro que Dios no quiere que gaste tiempo adquiriendo habilidades que lo único que me logran hacer es, ¿cómo decirlo?, hacerme menos capaz para lo que Dios quiere de mi vida. Hay una palabra en internet que se está usando últimamente, no me acuerdo exactamente cómo es, pero es como lo contrario de conocimiento. Es algo que es tan absurdo y tan ridículo que cuando lo averiguas te haces más tonto, porque el internet está lleno de información así. Uno dice que la información es poder, pero hay una nueva palabra para la como antiinformación o algo así, que en lugar de ayudarte a crecer, te hace más bruto, te hace más inútil, te hace retroceder algunos pasos. ¿Se me explicó? Podemos dejar entonces la huella del trabajo efectivo cuando hemos encontrado para qué es que debemos de trabajar, en qué sí conviene gastar nuestra fuerza. Entonces, primero lo que debemos de hacer es encontrarle sentido a nuestra vida, encontrar que la salvación que nos dio Dios, además de salvarnos del infierno, nos coloca en la dirección que nuestra vida puede seguir a partir de ahora y que hay que obedecerlo y aceptar su guianza para seguir ese camino. Y en segundo lugar, ayudemos a que otros también aprendan a través de nuestro ejemplo a seguir al Señor de esta manera. Una tercera enseñanza, la huella del temor de Dios. Dice el versículo 13, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. O sea, la vida no sirve más que para esto, para temer a Dios y guardar sus mandamientos.
La idea de temer a Dios a veces nos confunde, porque la palabra temor en el idioma español solamente significa miedo. Pero en el idioma en el que se escribió la palabra de Dios, especialmente en el hebreo, temor no es nada más miedo, es impresión. Creo que ya una vez lo compartí también en un culto de miércoles. Hay una palabra en inglés que me gusta mucho, que en español no se puede traducir con una sola palabra. La palabra awesome, awesome. Viene de una palabra que no sé exactamente cómo se pronuncia porque solo la he visto escrita, que creo que se pronuncia awe, A-W-E, que significa literalmente quedarse sin aliento. Entonces algo que es awesome es algo que te deja sin aliento. Lo ves y te quedas de impresionado. Esa es la idea de temor de Dios, como venado lampareado, pero no porque uno está atemorizado, sino porque uno está impresionado de lo que es Dios. Dios es impresionante, es tremendo, y cuando nos encontramos con Él, conscientes de quién es Él y de quién soy yo, conscientes de que mi pecado no le hace dejar de amarme, no importa qué tan malos hayamos sido, Él nos sigue amando, y que Él, siendo tan poderoso, tan tremendo, tan superior a cualquier cosa que siquiera podamos imaginarnos, vino a la tierra por nosotros. No hay más remedio que quedarse impresionado, sin aliento, catatónico ante Él. Yo no entiendo la Trinidad y no creo que la pueda llegar a entender, pero analizando, creo que hay una razón por la cual la Trinidad es lo que es. Es una explicación que nos da Dios de sí mismo para que entendamos más o menos en niveles carnales y terrenales algo tan tremendo como es Él. Se los explico de esta manera. Si viviéramos así en dos dimensiones, como en un pizarrón, nosotros seríamos como un cuadrado así nomás, en dos dimensiones. Si volteamos a ver allá, lo único que vemos pues es otro segmento de recta, nada más, porque estamos en un plano bidimensional así, tipo Mario Bros. Pero de pronto aparece un cubo. Un cubo es tridimensional, o sea, tiene alto, largo y ancho. Y un cuadrado, ¿cómo puede ver un cubo? Lo único que ve, si dibuja usted un cubo así en un pizarrón, en realidad lo que dibujó es un hexágono y le pone unas rayitas en medio. Entonces ve el cuadrado al hexágono, más bien al cubo, y le dice, tú eres un hexágono. Y el cubo le dice, no, soy un cubo, pero es que ¿cómo te explico? O sea, yo tengo alto, largo y ancho, y tú nada más tienes alto y largo. ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico? Y le dice, ya sé, sí, soy un hexágono, pero tengo estas tres rayitas en medio. ¿Se me explicó? Así es la Trinidad. Dios es tan superior a nosotros que cuando se nos presenta, nosotros lo vemos y decimos, ah, mira, un hexágono. Y Él me dice, ok, sí, soy un hexágono con tres caras. Porque si se nos presenta un cubo a una cara, vemos, ah, este es un cubo. Y si se nos presenta otra cara, ah, este es otro cuadrado más bien. Y así es como le tuvo que hacer Dios. Nos dijo, soy trino, soy Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, porque tu mente tan limitada no me va a entender. Si se lo explico, más bien diciendo Dios, si les explico realmente qué soy. Eso es entonces tener temor de Dios, quedarnos impresionados con lo que es, con su amor, con su gracia, con lo maravilloso que es. Y esta es una huella tremenda que podemos dejar en la gente, que conozcan a este Dios, que se encuentren con este Dios impresionante, que a pesar de ser tan tremendamente grande, quiere tener una relación con nosotros. Eso es tremendo, eso va más allá de nuestro entendimiento, y por eso se le dice temer a Dios, porque ni siquiera es un sentimiento que podemos expresar a plenitud. Y una vez que nos encontramos con Él, de ser tan impresionante, digamos que lo que nos pida, lo hacemos, ¿no? O sea, si me dice lo que sea, yo le hago caso. O sea, cálmate, pues Él es el dueño de todo. Vi una fotografía de un tipo así bien fortachón, así tremendamente musculoso, y decía abajo, ¿qué harías si este cuate empieza a golpear a tu mamá? Y un cuate contesta, pues yo regaño a mi mamá. ¿Qué anda haciendo mi mamá? ¿Qué anda molestando a un tipo como este? ¿Qué le pasa? ¿Me explico? Así nos pasa con Dios, lo vemos y decimos, pues yo me voy de su lado, o sea, me importa poco lo demás en el mundo. Quiero ser de Él. ¿Se me explicó? Por eso seguir sus mandamientos es sencillo. Compartir el valor de la impresionante relación que podemos tener con Dios. La única manera
de dejar esta huella en el mundo es cuando realmente nos dejamos impresionar por Él. Cuando cuando evitamos que siga siendo un concepto religioso, cuando evitamos que siga siendo una cosa que voy cuando estoy en el culto y que sea una verdadera relación. Lo dije el domingo, que cuando oramos y nos damos cuenta de que le estamos hablando al Rey del Universo, tiene que pasar algo en nosotros. Por eso conviene que cuando oramos lo hagamos con los ojos cerrados, lo hagamos en actitud de sumisión, porque estamos hablando con un ser tremendo y no se puede hablar con Él altaneramente, no se le puede llegar a exigir cosas. Cuando te das cuenta quién es Él y quiénes somos nosotros, uno se somete. Dejemos esta huella en el mundo, de poder experimentar esta relación tan tremenda con Él. Y finalmente, la huella de la satisfacción, compartir el gozo de saber que se está viviendo bien. A mí me gusta mucho jugar fútbol y terminar cansadísimo. Es cuando más feliz estoy, cuando terminé muy cansado, porque significa que le eché muchas ganas. Hace poco estábamos jugando en el equipo de la iglesia y el hermano que porterea, el hermano Isaí, que yo digo que es un gran portero, tiene una capacidad de reacción tremenda. En una ocasión paró un penalti y el balón se ponchó de tan fuerte que le tiró el que paró el penalti, y además esa vez fuimos campeones de un torneo, gracias a Dios. El caso es que él es muy buen portero, pero no fue, y nada más éramos los jugadores exactos para el partido y yo tuve que porterear. Ya después llegaron los Ambrosi y ya llegamos a golear, ¿no?, con ellos. Pero esa vez yo he sido de las veces que más satisfecho he estado, porque yo estaba bien nervioso. Yo dije, me van a meter 15 goles o algo así, porque pues he portereado, pero no soy así tan bueno. Pero no, Dios me bendijo. Yo digo que fue la bendición que le da Dios a los pastores a veces, porque todos los balones iban a donde yo estaba parado. No tenía ni siquiera que moverme, venía el balón y ya cuando yo había reaccionado ya me había pegado. Gracias a Dios. Dios me bendijo, y los chavos dijeron, no hombre, que el Isaac, qué buen portero, ya llegó tu sustituto, le decían a Isaí. Yo les digo, no, él es mejor portero que yo, Dios me usó. Yo le dije a Dios, dale a mis músculos la fuerza que le diste a Sansón, o algo así. Pero es una gran satisfacción cuando uno hizo algo y lo hizo bien, aunque hubiera sido de chiripa, qué bueno que lo hice bien. Salomón hubiera podido tener esta satisfacción. Me da mucha tristeza esto de su vida, pero Dios le quitó el reino. Le dijo que no iba a ser durante su reinado por amor a David, pero las cosas que hizo dejaron al reino dividido. Me da tristeza pensarlo así, porque si Salomón con toda su sabiduría, si Salomón con toda su riqueza, con todo el poder terrenal que llegó a tener, se equivocó tan gravemente, eso significa que nosotros tenemos más posibilidades de equivocarnos, que yo tengo posibilidades tremendas de equivocarnos. Dice el versículo 14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Es lo que hizo Dios con Salomón. Al final de sus días dejó una huella, pareciera que negativa. Dejó textos bíblicos que son una huella positiva, pero dice aquí, Dios juzgó su obra, Dios traerá toda obra a juicio, y juzgó su obra y consideró que no debía de continuar el reinado a ese estilo, en lo que había hecho Salomón, que tenía que dividirse el reino, que tenía que pasar algo, quisiera entender al pueblo, esto estuvo mal. Por eso el reto final es a dejar la huella de la satisfacción, vivir de tal manera que cuando ya estemos viejos en el lecho de muerte podamos decir, bueno, estuvo bien, la regué algunas veces, pero al final seguí a mi Señor, al final hice lo que debía de pasar. No hay manera de que vivamos sin equivocarnos, pero hay una manera en la que incluso nuestras equivocaciones y nuestros errores más graves pueden terminar para bien, y es cuando le entregamos todo lo que somos al Señor. Nuestra vida, nuestras capacidades, nuestros errores, nuestras discapacidades, se las entregamos a Él y le pedimos que Él sea el dueño, el que nos dirija.
Nos cuesta mucho trabajo a los seres humanos dejarle el control, porque nos gusta sentir que somos capaces, nos gusta sentir que podemos hacer cosas, nos gusta sentir que somos buenos, que somos útiles, que somos grandes en algo, que somos dignos de admirar. Pero para entregarle el control tenemos que reconocer, no podemos hacer nada. Si yo dirijo mi vida, la voy a regar. Si yo ordeno a mi familia, la voy a regar. No puedo entonces solo. Tiene que ser Él el que me dirija, el que me cuide, el que me proteja. Y yo tengo que ser el que obedece, el que hace caso, el que se aguanta y deja que Él actúe en mi vida. Si le hacemos así, vamos a poder dejar una huella de satisfacción, porque habremos vivido nuestra vida de tal manera que la usamos para lo que es, para dejar que Él nos guíe. Yo digo que todos los seres humanos podemos tener cosas de las cuales arrepentirnos. Es decir, las cuales digamos, híjole, ¿para qué lo hice? ¿Por qué me equivoqué en esto? ¿Por qué no me detuve antes? Y tenemos la oportunidad de arrepentirnos, de decirle al Señor, Señor, perdóname, guíame y dirígeme y hazme tener una nueva oportunidad y seguir de nuevo y continuar en el camino. Muchas personas tenemos huellas que otros nos han dejado negativas, dolores, traumas, lo que alguien dijo de nosotros cuando estábamos en la primaria, lo que nos hicieron cuando éramos pequeños, o una persona que nos abandona, que nos deja, que nos maltrata, que nos insulta, pueden ser daños tremendos. No recuerdo en qué culto lo comenté, pero hace poco vi una película en donde una muchacha quería hacerse una cirugía plástica, quería cambiarse la nariz, y le dijo al cirujano plástico, le preguntó al cirujano, ¿por qué razón? Siempre se hace una especie de análisis psicológico para asegurarse que no sean personas adictas a las cirugías, y ella le dijo, pues es que tengo la nariz de mi padre, y mi padre abusaba de mí, y no quiero recordarlo, no quiero que cada vez que me vea en el espejo vuelva a ver su maldita nariz y me acuerdo de las cosas que me hizo. Y entonces el doctor le ayuda a encontrar solución, a encontrar paz, a encontrar el amor, porque al final de cuentas es película hollywoodense y qué chiste, ¿verdad?, si nada más encuentra la solución a su problema y no hay amor. Pero al final hay una frase que ella dice, puedo cambiarme la nariz, pero seguiría teniendo sus manos, y seguiría teniendo su forma de caminar, y seguiría diciendo las mismas palabras y las mismas frases, y hablando en el mismo tono, porque eso pues no lo he podido cambiar. El chiste no es cambiar la nariz, sino cambiar mi corazón y perdonarlo. No sé si el que hizo esa película sea cristiano, pero a lo mejor, si no es cristiano, alguna vez leyó la Biblia y encontró estas ideas ahí. Los que han dejado una huella negativa en nuestra vida, podemos entregársela al Señor y decirle, Señor, me lastimaron de esta forma. Tengo cicatrices de los dolores que me han dejado otras personas. Cúrame, quítamelos y dame una vida gozosa. Y dame la satisfacción de saber que puedo ser libre de esas cosas. Y además podemos usar esas heridas y cicatrices para aprender a cómo no dejarlas en la vida de otras personas y ayudarles a otros que están después de nosotros a encontrar un buen testimonio, una buena huella en su vida por lo que nosotros hagamos por ellos. A esta le pusimos la huella de la satisfacción. Dios va a juzgar toda obra, por lo tanto, debo entregarle todo a Él, incluso mis errores, incluso mis heridas, para que Él haga algo con ello. Cuando estuvimos predicando sobre los textos de Job, hubo una idea que constantemente el Señor me decía cada vez que leí uno de los pasajes. Nuestras quejas debemos dirigírselas al Señor. Me parece que sí las dije en algunos sermones. Él sí puede hacer algo con las quejas. Él sí puede hacer algo con mis dolores, con mi llanto. Si se lo entrego a Él, lo estoy dejando en un buen lugar. Si lloro con mi esposa puede abrazarme y consolarme, pero realmente no puede hacer gran cosa, más que mostrarme su amor y su afecto. Si se lo digo a mi padre, que es mi pastor y mi mentor, él me puede a lo mejor aconsejar, puede orar por mí, etcétera, pero no puede hacer gran cosa. Pero si además de eso se las entrego al Señor, Él sí puede hacer algo. Y a través de mi padre, a través de mi esposa, a través de mis hermanos, a través de los que estamos aquí, nos bendice cuando le entregamos a Él nuestras cargas.
Digámoslo de esta manera: si al final de nuestra vida, si cuando ya estamos viejos sentimos que nos faltaron muchas cosas por hacer, creo que la hemos regado. Pero si nos pasa como le pasó a algunos de los hijos de Dios en la palabra de Dios, como por ejemplo Simeón, cuando vio a Jesús nacido y dijo: ahora despides a tu siervo en paz. O como hizo Elías, que después de ungir a Eliseo, ya le urgía irse al cielo, y Eliseo le hacía preguntas y Elías estaba en el carro de fuego y le decía: no puedo decirte más, ya me voy, ya la hice. O Juan el Bautista, después de haber bautizado al Señor Jesús y que se pudo morir tranquilo porque dijo: ya, o sea, ya hice lo máximo que puede hacer un ser humano en esta tierra. Imagínense eso. O sea, no hay nada más grande que lo que hizo Juan el Bautista, bautizar a Jesús. Yo bauticé al Dani. ¿Sí me explico? O sea, lo que hizo Juan el Bautista, no, ya se puede morir. Esteban, que podía ver al Hijo del Hombre descendiendo. Es decir, los que han seguido a Jesús pueden morirse así, pueden terminar sus días pensando: ya la hice, ya la hice. O podemos morir como Borges, me parece que fue el que dijo: he cometido el peor de los pecados, no fui feliz, desde mi nacimiento hasta mi muerte me persigue la sombra de haber sido un desdichado. Cállate, o sea, esa es una vida que no quisiera tener. Pero no, podemos terminar nuestra vida, podemos vivir cada día sabiendo: voy bien porque sigo a mi Señor, voy bien porque le he entregado mi vida, voy bien porque a pesar de lo que otros me han hecho, Él es el que me consuela y me dirige. El desafío final es muy sencillo: vivamos de tal manera que quedemos satisfechos, dejemos la huella de la satisfacción de haber vivido bien, felices, plenos en el Señor. Dijimos muchas cosas, se las repito, ya cerré aquí mi cuaderno. La huella de la experiencia, compartir lo que hemos recibido. La huella del gusto por el bien, compartir el placer de vivir bien. La huella de la disciplina, compartir la bendición del trabajo. La huella del conocimiento, compartir la verdad infalible. La huella del desafío, compartir el reto de seguir a Jesús. La huella del trabajo efectivo, compartir el valor de usar bien los recursos. La huella del temor de Dios, compartir la impresionante relación con Dios. Y finalmente, la huella de la satisfacción, compartir el gozo de saber que se está viviendo de la manera correcta. Y sin duda que las personas que vengan después de nosotros podrán ver en nuestra vida un buen ejemplo, una persona a quien seguir, no por nosotros, sino por lo que Dios hará en nosotros. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que haga esto una realidad en nuestras vidas. Padre Santo, bendito Dios, queremos entregar todo nuestro ser, Señor, a ti, nuestra vida, nuestra mente, nuestro conocimiento, Señor bendito, nuestro amor, nuestras relaciones interpersonales, todo lo que somos, Señor, nuestros dolores, nuestros pecados, nuestras maldades, Señor, queremos entregártelas a ti, bendito Dios. Sigan orando, mis hermanos. Si alguien quiere decir al Señor: Señor, guíame, Padre Santo, ayúdame a dejar una buena huella, a dejar un buen testimonio, ayúdame a poder enseñar algo por lo que tú harás en mí, a poder dejar algo por lo que tú harás en mí, Señor. Si alguien quiere pedirle esto al Señor en esta hora, le invito a que levante su mano ahí en su lugar, o ya sé que le quieras decir: Señor, te entrego mi vida, mis dolores, para que tú hagas algo con ellos, Señor. Dios les bendiga, hermanos, a todos los que están tomando una decisión. Dios les bendiga. Sigamos orando y digámosle a Dios estas cosas ahí en nuestro corazón. Bendito Dios, Padre Santo, gracias, Dios mío, porque nos permites esta bendición de poder conocerte y darle sentido a nuestra vida, Señor, de poder encontrarnos contigo, Señor, y poder reestructurar lo que esté roto, lo que esté destruido en nuestra vida, Señor, por tu amor y por tu gracia, bendito Dios. Transfórmanos, Señor. Queremos entregarte todo lo que somos, Señor, nuestro destino, nuestros propósitos, y que tú hagas algo con ellos, Señor, para que de esta manera, Padre Santo, vamos a encontrar la bendición de poder dejar una huella positiva en la vida, Señor bendito. Cuídanos, Padre Santo. Bendícenos para poder vivir de tal manera que podamos tener satisfacción de poder conocerte, de poder relacionarnos contigo y de poder seguirte en cada momento de la vida, Señor. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el bendito nombre de Jesucristo. Amén.